Bien, chicos, les doy la cordial bienvenida a nuestra clase de hoy. Vamos a estar empezando nuestro cuarto periodo y el primer tema que vamos a trabajar es género dramático. Bien, entonces, como ustedes pueden ver en su pantalla, están viendo ustedes allí en la pantalla una imagen que representa a este género. Ok, entonces vamos a ver cómo empieza esto del género dramático. El género dramático, entonces, tiene sus inicios en Grecia, pero ¿cómo se daba? En Grecia, en la antigua Grecia, las personas celebraban al dios del vino y de la alegría. Ese dios del vino y de la alegría se llamaba Dionisio. Entonces se realizaban muchas fiestas, las personas muy alegres compartían, pero ¿qué sucedía? Que hacían representaciones de situaciones, de conflictos que vivían ellos en su vida cotidiana y lo hacían en frente de muchas personas. Y así empezó el género dramático. Esos fueron sus inicios. Bien, entonces podríamos decir que el género dramático es aquel que se dedica entonces a representar algún episodio o conflicto, situación, momento, ¿sí? De la vida de los seres humanos. ¿Cómo lo hace? A través del diálogo de los personajes, ¿sí? Entonces, eh, en las obras escritas siempre vamos a encontrar diálogos, extensos diálogos, porque en esto consiste la obra dramática escrita. Mientras que en la representación que se hace de esta obra en los distintos teatros, entonces ya pasa a ser el diálogo entre los distintos personajes que se encuentran en esa obra. La palabra drama, ¿de dónde proviene? Usted sabe que toda palabra tiene una etimología. La etimología quiere decir de dónde proviene esa palabra. Entonces, el término proviene del griego y en el griego es drao, drao. ¿Qué significa drao? Esto significa hacer, obrar o también significa actuar. Por eso vemos nosotros que hacen obras, que hacen actuaciones, ¿sí? Que representan las distintas situaciones que se viven. Bien, entonces el género dramático podríamos decir que está destinado a ser representado, ¿sí? O también actuado frente a un auditorio. Bien, bien, chicos. Entonces aquí vemos en esta imagen, vemos allí los personajes de una obra dramática, ¿cierto? Ya parece que sería el final de esta obra porque vemos que los personajes están agradeciendo, ¿sí? Con esta postura común entre los dramaturgos, que son las personas que representan las obras teatrales, ¿verdad? Entonces vemos los distintos personajes allí en todo el escenario. Bien. En esta otra imagen, entonces vamos a ver cómo se ve dos personajes, ¿verdad? Una mujer y un hombre, y al parecer entablando una conversación. ¿Por qué? Porque siempre se dan en forma de diálogos. Entonces, como lo vemos aquí, ¿cierto? Está reafirmando lo que acabo de decir. Las obras literarias, cuando te hablan de obra literaria, ya usted debe saber que es la obra como tal escrita, ¿cierto? Está escrita en diálogo siempre y obviamente nos va a representar algún conflicto que se da en algún contexto, ya sea eh, político, ya sea social, en un contexto cultural, ¿verdad? En festividades y demás. Y nos va a mostrar siempre este conflicto entre fuerzas opuestas, es decir, entre personas que se oponen a un hecho o a una situación. Antagonistas son aquellos que uno defiende la parte positiva y el otro quizás no la defiende, ¿cierto? Ahora vamos a ver entonces cuáles son las clases de obras dramáticas. Bien, las clases de obra dramática vamos a encontrar primeramente lo que es la tragedia. En la tragedia
Esta parte se va a caracterizar por presentarnos a nosotros los conflictos, pero de una forma muy fuerte, severo, ¿sí? Solemne, ¿sí? Entonces, vamos a ver que los personajes están destinados a un desenlace muy extremo. Por lo general, está vinculado a la muerte de algún personaje, ya sea el principal o alguien cercano al principal. Bien, estos personajes ya tienen que ser personajes que se resalten por sus actividades, por lo que ellos realicen. Entonces serían reconocidos o serían respetados, como en el caso de los héroes. Y ellos entonces van a destacar la expresión de poderosas emociones, ya así difícilmente controlables y por lo general muestran una actuación muy desesperada. Para evitar esa desgracia a la cual ya no pueden librarse. Ustedes van a encontrar que siempre el protagonista lo persigue el peligro constantemente, está en situaciones de riesgo, ¿cierto? Y entonces, como es una tragedia, siempre va a terminar en ese desenlace fatal, ¿bien? Y no va a poder librarse, por eso se llama tragedia. Por otra parte, el contraste de la tragedia vendría siendo entonces lo que es la comedia. Ya esta está encaminada pues a mostrar un final feliz. Siempre está buscando que el final sea feliz. Siempre con una tonalidad jocosa, divertida, alegre, que haga reír al público. Si usted va a leer una comedia, obviamente también usted va a reír, porque eso es lo que busca, que el lector también se divierta, ¿verdad? Entonces, cuando es representada, obviamente también se busca que el público disfrute del espectáculo que está viendo, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Que se busca la aceptación de la imperfección y la peculiaridad de los sucesos, es decir, que no se muestra siempre, los personajes no se muestran siempre como mujeres esbeltas, siempre bellas, sin imperfecciones, al contrario, siempre se busca que se acepte lo que es la imperfección, siempre se busca que si la mujer no es 90, 60, 90, se muestre como es, si tiene algunos kilitos de más, si el cabello no es completamente liso, si tiene muchos gajos. Se busca que se acepte toda imperfección, tanto del ser como de las distintas situaciones y sucesos que puedan vivir. Bien. También, por ejemplo, vamos a encontrar personajes en los que se van a exagerar las expresiones. ¿Sí? De pronto que tenga un tique en el ojo y lo va a hacer exagerado, de pronto que tenga una nariz grande, de pronto vamos a encontrar una risa, que tenga una risa muy contagiosa. Entonces vamos a encontrar estos distintos tipos de situaciones o de efectos físicos o exagerados que nos van a hacer reír muchísimo. Y por otra parte tenemos lo que es la tragicomedia. Ya en esta vamos a encontrar entonces una mezcla de lo que se acaba de mencionar, eh, elementos de la parte trágica y elementos de la comedia. Entonces se van a mezclar, ¿para qué? Para ofrecerle al lector, ofrecerle al público que está viendo la obra un resultado diferente, ¿sí? Con una personalidad propia, es decir, con algo nuevo. Ya no solamente voy a tener todo drama, 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 ¿sí? O no todo comedia, comedia, sino que voy a tener dividido, ¿sí? Voy a tener al lector en suspenso, porque entonces va a estar emocionado, divirtiéndose con lo que está leyendo, pero en un momento va a leer algo trágico, ¿sí? Entonces ahí va a estar una mezcla de emociones. Estas piezas suelen escribirse dentro de la literatura realista, ya que tienen como objetivo reflejar algún grupo social que forma parte de la sociedad de una manera cómica y trágica al mismo tiempo. Entonces, como ya les había dicho, buscan siempre mostrar situaciones que viven los seres. Todos vivimos situaciones de nuestra vida cotidiana, ¿cierto? A diario, y vivimos conflictos, vivimos dificultades, vivimos alegrías, vivimos momentos de dicha. Entonces, todo esto busca mostrarse siempre
en las distintas obras dramáticas y también en la tragicomedia. Entonces, por eso nos va a mostrar siempre tanto momentos felices y jocosos como momentos difíciles de la vida cotidiana o de algún grupo social, de algún grupo eh, económico, de distintas clases sociales, de distintas religiones, pero siempre vamos a buscar mostrarnos este tipo de situaciones que vivimos a diario. Bien, chicos, chicas, chicos y chicas, esto es el género dramático. Importante del género dramático, se desarrolla en diálogos, siempre en escrito, en las obras escritas que son las que manejamos nosotros, se desarrollan en forma de diálogo y nos va a buscar representar entonces sucesos de la vida cotidiana, ya sea si es género dramático, pues obviamente no, si es género, perdón, tragedia, nos va a mostrar siempre el final o desenlace fatal. Cuando es comedia nos va a mostrar un final feliz y cuando es tragicomedia se van a mezclar las distintas sensaciones, emociones, sentimientos y situaciones en los personajes. Bien. Este es el género dramático. Bien. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué aprendieron del género dramático? ¿Qué han aprendido hasta el momento? Hemos aprendido sobre la comedia, la tragicomedia, los tipos y también de dónde proviene, qué es, y también hay referencias sobre el diálogo. Bueno, pero Señor, lo que yo entendí fue que cómo se representa el género dramático, que es que se representa por el diálogo y frente a un público por un auditorio. muy bien. Y no solo se representa con diálogos, sino que también en las obras escritas, las obras que son literarias, también se ve en forma de diálogo. Bien, de la historia de cómo nació el género dramático, ¿qué recuerdan? ¿Qué recuerdan? A ver, Hurtado, ¿qué recuerdas de cómo nace el género dramático? En la antigua Grecia. Pero ¿cómo? ¿Qué hacían las personas? ¿Por qué nace el género dramático? ¿Quién me dice? A ver. Rosángel. El género dramático nació porque la gente le gustaba mostrar lo que ellos hacían en su vida cotidiana. Y así fue como comenzó el género dramático. Y importante, había una celebración por ahí. ¿Cuál era esa El Dios celebración? divino. ¿Cómo? La celebración del Dios del vino. ¿Cómo se llamaba? ¿Sí recuerdan? ¿Recuerdan cómo se llamaba ese dios al que le celebraban las festividades? El bien. Vino. Dionisio. Dionisio era el dios del vino y la alegría, ¿verdad? Y por eso hacían festividades y representaban allí delante de todas las personas situaciones de la vida cotidiana. Bien. Entonces, ¿qué más podemos resaltar del género dramático? A ver, ¿qué me dice? De las 3 clases de género dramático, de la clase de comedia. ¿Qué me pueden decir? A ver. Creo que a la gente las elegían también con imperfecciones, con cosas que dieran risa. Y a veces hacían las imperfecciones demasiado chistosas o risa para que uno también le dieran risa a la risa que ella hacía. Muy bien. Eso lo vamos a encontrar también en los textos escritos, que en la comedia vamos a encontrar que los personajes siempre los van a explicar, nos van a detallar en el escrito cómo es el personaje, nos van a decir si tiene algo característico, algún rasgo característico, por ejemplo,
su nariz pronunciada, sus ojos pronunciados, boca pronunciada o boca pequeña, ojos chiquitos, nariz grande, orejas grandes, y todo eso nos los van a detallar en el texto, ¿sí? Y todo como es comedia, todo con tal de que la persona que lea pues se divierta, se adentre en ese mundo, conozca las imperfecciones de los personajes, de la tragedia como tal. ¿Qué podemos resaltar, Sofía? Sofía, ¿de qué podemos resaltar de la tragedia? Son como cosas así que hacen ellos, pero dramáticamente. Hurtado, ¿qué dices de la tragedia? ¿Qué podemos resaltar? ¿Sí, Santiago? Santiago, pégate más al micrófono porque casi no se te oye nada. Ay, se salió. Bueno, ¿quién me quiere hablar sobre la tragedia? A ver. Edith, ¿qué aprendiste de la tragedia? Señor, que es muy exagerada, que intentan exagerarlo para que la sociedad. ¿Y cómo son los personajes de de la parte trágica de la tragedia? ¿Cómo son ellos? Ahí nos dijeron algo específico de ellos. Señor, los personajes siempre son dramáticos para llamar la atención sobre el lector. Chicos, en la tragedia siempre eran personajes reconocidos. Eran personajes como los héroes. ¿Y qué pasaba con ellos? Tenían que estar constantemente huyéndole al peligro. ¿Por qué? A ver, ¿por qué en la tragedia tenían que estar constantemente huyéndole al peligro? ¿Qué iba a pasar allí? ¿Cómo iba a ser el desenlace? Señor trágico. Señor, buenas tardes, señor. Buenas tardes. Señor, yo digo de que el desenlace iba a ser, sería trágico, ya que pues le están huyendo al peligro y se reconocen como héroes. Muy bien, entonces en la tragedia el héroe o la personaje reconocido está huyéndole al peligro constantemente. Y como es una tragedia, sabemos que el final o el desenlace va a ser fatal, ¿verdad? Va a ser totalmente una tragedia. O al personaje principal o quizás a un personaje cercano al principal. Bien, entonces falta uno. Ya hablamos sobre comedia y tragedia. Ahora viene uno que es la tragicomedia. ¿Qué recuerdan de la tragicomedia? Cosas combinadas como por ejemplo que siempre, o sea, puede haber un punto como de risa, pero también hay partes dramáticas. Muy bien, Shadia. Angelina, ¿qué dices de la tragicomedia? Comedia son dos obras dramáticas que mezclan dos elementos, el trágico y lo cómico. No serían dos obras, una obra que mezcla esos dos sentidos. ¿Qué dice Sofía? Iba a decir lo mismo que dijo Isaac. Señor, en la obra se le llama tragicomedia porque intenta ser trágico y a la vez intenta de que uno se ría y de que esté pendiente a la obra. O sea, si digamos estamos en tragedia, primero puede pasar de repente a comedia para que no sea tan trágico. Entonces, eso es lo que... Muy bien. Por eso se llama tragicomedia. Muy bien, entonces. Señor, y la obra se realiza como si fuera un tipo realista. La obra se muestra tipo realista porque nos va a mostrar sucesos de la vida cotidiana, todo lo que vivimos a diario, las tragedias que vivimos. Nuestra vida normal a veces es trágica y a veces tiene comedia, ¿verdad? Entonces podríamos darnos cuenta allí que es más real, ¿cierto? Porque la tragicomedia es más real porque ya no solamente va a ser solo tragedia, ¿cierto? Porque nosotros también vivimos momentos muy felices y no
todo el tiempo vivimos comedia, todo el tiempo no nos estamos riendo, todo el tiempo no nos divertimos, todo el tiempo no es dicha, ¿cierto? Sino que tenemos altos y bajos, como le llamamos nosotros, y entonces esos altos y bajos son momentos de dicha y felicidad, y los otros son momentos trágicos en nuestra vida, que por lo general lo vivimos en un medio, ¿sí? En un plano. Allí estamos siempre como que esperando que llegue un momento feliz para divertirnos un rato y de repente, en algún momento de nuestra vida, sin esperárnoslos, llega entonces alguna tragedia y momentos difíciles. Igual pasa en la vida de los personajes. Están tranquilos viviendo su vida normal y de repente una tragedia, ¿verdad? Bien, entonces chicos, este es el género dramático. Espero que les haya gustado la explicación, espero que lo hayan entendido por sus participaciones. Veo que han comprendido un poco la temática.